Barba Negra, nacido como Eduardo Teach, fue uno de los piratas más temidos e icónicos de la historia, que surgió a principios del siglo XVIII durante la Edad de Oro de la piratería. Él forjó un camino legendario por el Caribe y las costas americanas. Al mando del temible Queen Anne's Revenge, infundió terror en los marineros. Con su apariencia temible, ojos salvajes, una espesa barba negra y mechas encendidas lentamente escondidas bajo su sombrero, humeando como un demonio del mar. Aunque era despiadado, Barba Negra también era astuto, usando la intimidación tanto como la violencia para lograr sus objetivos. Su reinado fue corto pero inolvidable, terminando en una batalla dramática en el año 1718. Esta es su historia. Se sabe poco con certeza sobre la vida temprana de Barba Negra. Probablemente nació alrededor del año 1680, lo que significa que tenía entre 35 y 40 años al momento de su muerte. Su verdadero nombre aparece en los registros como Eduardo Teach o Teach Teach, siendo Teach el preferido por quienes lo conocían personalmente. Sin embargo, el Boston Newsletter, el único periódico en la Norteamérica colonial, usaba Teach. Como muchos piratas, pudo haber adoptado un alias para proteger a su familia, dejando su verdadera identidad incierta. Probablemente creció en Bristol, que en ese tiempo era la segunda ciudad más grande de Inglaterra y un puerto muy activo. Durante el auge de las colonias americanas y el comercio transatlántico de esclavos, casi con toda seguridad sabía leer y escribir. El historiador Roberto Lee especuló que provenía de una familia respetable y posiblemente acomodada. Según el escritor del siglo XVIII, Carlos Johnson, pudo haber llegado por primera vez al Caribe a bordo de un barco mercante o de esclavos a finales del siglo XVII. Barba Negra sirvió como corsario durante la Guerra de Sucesión Española, un importante conflicto europeo que se desató tras la muerte del rey Carlos II, quien no dejó descendencia. La guerra se convirtió en una oportunidad para muchos marineros, incluido Barba Negra, de obtener riquezas mediante la piratería autorizada. Johnson lo describió como un marinero valiente y capaz que operaba desde Jamaica. A pesar de estos indicios, gran parte de la vida de Barba Negra antes de dedicarse a la piratería permanece perdida en la historia. Con su legado de ambición colonial, comercio global y piratería desenfrenada, las 18 Indias occidentales se convirtieron en un centro de actividad pirata durante los siglos XVII y XVII-XVIII. A principios de 1700, el corsario convertido en pirata Enrique Jennings y su tripulación establecieron una base en la isla deshabitada de Nueva Providencia. Perfectamente ubicada cerca del muy transitado estrecho de Florida, el puerto de la isla podía albergar cientos de barcos, pero seguía siendo demasiado poco profundo para los buques más grandes de la Marina Real. Pronto se convirtió en un refugio sin ley, habitado por piratas, contrabandistas y comerciantes, un paraíso para los forajidos. Entre los que fueron atraídos a este refugio estaba Eduardo Teach, quien probablemente llegó desde Jamaica poco después del Tratado de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. Teach, como muchos excorsarios, ahora estaba sin trabajo y se dedicaría a la piratería. Alrededor del año 1716, se unió a la tripulación del veterano pirata Benjamin Hornigold, quien finalmente le confió el mando de una embarcación capturada. Un año después, en 1717, los dos capitanes navegaron de forma independiente, asaltando barcos cargados de harina, vino y otros cargamentos valiosos a lo largo de la costa atlántica. El ascenso de Teach fue notado por primera vez en este periodo. La patrulla antipiratería informó que él comandaba un barco con 6 cañones y una tripulación de 70 hombres. Ese septiembre, Teach y Hornigold se encontraron con Stede Bonnet, un caballero que se había convertido en pirata y cuya tripulación se había desilusionado. Bonnet permitió que Barba Negra tomara el mando de su barco llamado Revenge, poco después de que Hornigold aceptara el perdón del rey y se retirara, eligiendo la comodidad sobre la infamia. Barba Negra, sin embargo, no tenía ese deseo de paz, y los dos hombres se separaron para nunca volver a verse. Ahora, al mando de 2 barcos, Barba Negra atacó de nuevo el 28 de noviembre del año 1717 frente a la costa de San Vicente.
Él y su tripulación atacaron un gran barco mercante francés después de un intenso intercambio de fuego de cañones. La potencia de fuego superior de Barbanegra superó al enemigo, matando a varios de sus tripulantes y forzando su rendición. El barco capturado era la Concorde, un navío francés de esclavos. Barbanegra la reclamó, la equipó con 40 cañones y la renombró como la venganza de la reina Ana. Este formidable buque de guerra se convirtió en su buque insignia personal. Con la venganza de la reina Ana bajo su mando, Barbanegra rápidamente se ganó una temible reputación. Su nombre infundía terror en todo el Caribe y en ambos lados del Atlántico, consolidando su legado como uno de los piratas más notorios de la historia. A finales de noviembre del año 1717, cerca de las aguas de San Vicente, Barbanegra capturó un barco llamado el Gran Alan, una embarcación mercante grande y fuertemente armada. Tras un feroz enfrentamiento, obligó a la rendición del barco, lo acercó a la costa, retiró a toda su tripulación y carga, y luego, sin piedad, lo incendió y lo hundió. La noticia de este acto descarado se difundió rápidamente, reportada en el Boston Newsletter, alimentando aún más la creciente infamia de Barbanegra. Para ese momento probablemente comandaba a unos 150 hombres repartidos en 3 embarcaciones. El 5 de diciembre capturó otro barco, este se llamaba Margaret, el cual tomó cerca de la isla Crab. Su capitán, Enrique Bostock, y su tripulación fueron detenidos a bordo del Queen Anne's Revenge durante aproximadamente 8 horas, tiempo en el que la Margaret fue saqueada a fondo. Finalmente, los cautivos fueron liberados ilesos. Al llegar a la isla de San Cristóbal, Bostock informó formalmente del incidente al gobernador Walter Hamilton y presentó una declaración jurada. En su declaración, Bostock describió a Barbanegra como el comandante de varios barcos, uno de los cuales, según se informa, transportaba oro, polvo, vajilla de plata y una fina copa para beber tomada del capitán del Gran Alan. Además, afirmó que los hombres de Barbanegra se jactaban de destruir otros barcos, aunque Barbanegra le preguntó a Bostock sobre las rutas de navegación locales. No mostró sorpresa cuando le informaron sobre un inminente perdón real para los piratas. Es probable que Barbanegra ya estuviera al tanto de la oferta, pero eligió continuar con su vida fuera de la ley en el mar, sembrando terror y caos. El relato de Bostock también proporcionó una descripción física de Barbanegra, señalando que era alto y tenía una barba muy negra y larga, un detalle que dio origen al infame nombre de Barbanegra. Descripciones posteriores agregan que trenzaba su espesa barba en coletas, a veces adornándolas con cintas de colores. En el año 1724, el autor Charles Johnson retrató a Teach como si fuera una furia salida del infierno. Una visión tan espantosa que ninguna imaginación podría concebir algo más aterrador, ya sea adornada o no, sugiere la descripción. Teach entendía el poder estratégico de la apariencia. Para él, el miedo era a menudo más efectivo que la fuerza física imponente. Teach era de hombros anchos y vestía ropas oscuras, botas hasta la rodilla, y a menudo llevaba un sombrero de ala ancha. En ocasiones añadía un abrigo llamativo de seda o terciopelo. En combate llevaba una bandolera cruzada en el pecho con 6 pistolas y metía mechas de combustión lenta bajo su sombrero, creando un aura de humo y fuego que amplificaba su imagen temible. Barbanegra también izaba una bandera singularmente amenazante. Sobre un fondo negro se encontraba un esqueleto blanco con cuernos. Una mano sostenía una lanza apuntando hacia un corazón rojo del que goteaba sangre. La otra levantaba una copa en un brindis diabólico. El simbolismo era claro. La muerte esperaba a cualquiera que se resistiera. La bandera estaba destinada a obligar a la rendición por puro terror y probablemente lo logró muchas veces. En marzo del año 1718, mientras se reabastecían de agua dulce frente a la costa de Belice, los barcos de Barbanegra avistaron la balandra jamaicana utilizada para cortar palo de tinte, llamada La Aventura, que se acercaba al puerto. La embarcación fue detenida y su capitán, Harriet, fue invitado a unirse a la flota pirata. Él y su tripulación aceptaron
y Barbanegra se convirtió en uno de los piratas más formidables que surcaban los mares. Para mayo del año 1718, Barbanegra había alcanzado la cima de su poder, comandando una flota de barcos. Ese mes lanzó un atrevido bloqueo de Charleston en Carolina del Sur, sin que hubiera defensa naval alguna. El primer botín fue el propio bote piloto del pueblo. Durante los siguientes 5 o 6 días, la flota de Barbanegra capturó y saqueó aproximadamente 9 embarcaciones que intentaban entrar o salir del puerto. Entre ellas estaba la Crowley, con destino a Londres, y que transportaba a varios pasajeros prominentes, incluido Samuel Wragg, un miembro del Consejo de Carolina. Los cautivos fueron encarcelados bajo cubierta y se les informó que, a menos que la colonia proporcionara suministros médicos, todos los rehenes serían ejecutados. Sus cabezas entregadas al gobernador y sus barcos incendiados, la colonia cumplió, asegurando los suministros solicitados. Cumplió su palabra, pero primero quitó las pertenencias valiosas de las embarcaciones. Barbanegra liberó a los prisioneros y permitió que sus barcos partieran a mediados del año 1718. Quizá cansado de la vida de pirata o más probablemente decidido a proteger su creciente fortuna, Barbanegra ideó un plan calculado. El 13 de junio Barbanegra encalló deliberadamente el Venganza de la reina Ana y una de sus balandras en la costa de Carolina del Norte. Después de transferir su botín a la embarcación restante, llamada Aventura, abandonó a una gran parte de su tripulación en una isla cercana, aún a la vista de la costa. Cuando el pirata Stede Bonnet regresó de un intento fallido de obtener un perdón real, encontró la flota abandonada y el tesoro desaparecido. Reuniendo a los hombres varados, partió en busca de Barbanegra, pero sus esfuerzos no dieron resultado. El pirata se había desvanecido en las sombras de la costa. En otro lugar, Barbanegra y un grupo selecto de unos 30 hombres buscaron clemencia del gobernador Charles Eden de Carolina del Norte. Sin embargo, en privado los dos hicieron un trato secreto. Con la ayuda de Eden, Barbanegra obtuvo un perdón y registró el Adventure como un premio de guerra legal, dándole una frágil fachada de legitimidad a sus operaciones. Reanudaría sus ataques a los barcos que pasaban, ahora bajo el disfraz de la legalidad. En el pueblo cercano de Bath, la leyenda dice que Barbanegra se casó con una mujer local e incluso formó una familia. Su tripulación traía consigo un flujo constante de bienes ilícitos, oro y mano de obra, lo que los hacía tanto indispensables como profundamente temidos por los habitantes del pueblo. Frustrados e incapaces de actuar, los comerciantes locales recurrieron al gobernador de Virginia, Alejandro Spotswood, un rival político y crítico abierto del gobernador Eden Spotswood. Aprovechó esta oportunidad y bajo sus órdenes se reclutó una fuerza de 57 hombres de 2 buques de guerra de la Marina Real y se puso bajo el mando del teniente Roberto Maynard. Equipados con 2 embarcaciones rápidas, la Ranger y la Jane Maynard, zarparon en noviembre decididos a librar la costa del temido pirata de una vez por todas. En la noche del 21 de noviembre del año 1718, el teniente Roberto Maynard localizó a Barbanegra anclado detrás de la isla Ocracoke. Al no estar familiarizado con estas aguas traicioneras, esperó hasta el amanecer para atacar, bloqueando la entrada para evitar cualquier advertencia. Mientras tanto, Barbanegra, que tenía invitados y no contaba con un vigía, permaneció sin darse cuenta al amanecer. Los barcos de Maynard, Jane y el Ranger se acercaron con cautela. Un pequeño bote que exploraba el canal fue atacado por el barco de Barbanegra, la Aventura, lo que lo llevó a cortar el ancla y prepararse para la batalla. El barco La Aventura giró sus cañones hacia los atacantes, lanzando una andanada devastadora que dejó fuera de combate al barco Ranger y mató a su capitán, Hyde, y también causó grandes bajas en el barco llamado Jane. A pesar de los daños, la trampa de Maynard estaba lista. Había escondido a la mayoría de sus hombres bajo cubierta, y cuando Barbanegra abordó el barco aparentemente vacío,
la tripulación de Maynard salió de su escondite, tomando por sorpresa a los piratas. Se desató una brutal pelea cuerpo a cuerpo. Barba Negra y Maynard se dispararon el uno al otro. Maynard acertó su tiro mientras que Barba Negra falló. Aunque herido, Barba Negra siguió luchando y los dos capitanes pelearon en un combate cuerpo a cuerpo al estilo de un duelo, ambos desenvainando sus espadas. Finalmente Barba Negra rompió la espada de Maynard en medio del caos, pero justo cuando se preparaba para dar un golpe fatal, uno de los hombres de Maynard le cortó el cuello a Barba Negra. El pirata herido fue rápidamente superado y asesinado por la tripulación de Maynard en el momento de su muerte. El cuerpo de Barba Negra tenía 5 heridas de bala y alrededor de 20 cortes. Al ver que el legendario Barba Negra había caído, su tripulación se rindió. La cabeza de Barba Negra fue colocada en un poste en la entrada de la bahía de Chesapeake como advertencia para otros piratas y como saludo para otros barcos. Y ahí permaneció durante varios años pudriéndose. El legado de Barba Negra ha perdurado a través de los siglos, convirtiéndose en una figura fundamental en películas, libros, mitos y leyendas. El folclore añade a este misticismo, con historias de tesoros enterrados y avistamientos fantasmales a lo largo de la costa de Carolina. A través de estos medios, Barba Negra se ha transformado de un pirata histórico en un símbolo cultural de la piratería misma. Quiero agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Sides. Espero que todos hayan disfrutado del video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y los veré la próxima semana para otros perfiles históricos.